Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Alguien con quien ya platiqué en su podcast y desde que platicamos lo invité también a estar en este. Alguien a quien aún no conozco en persona, pero siento que conozco de toda la vida. Bienvenido, Germán. Muchísimas gracias, Flaco. Gracias por invitarme a tu podcast Rockstars del Dinero. Como dices, siento que ya te conozco desde hace tiempo. Primero del research que hice tuyo. Fue algo padrísimo, la verdad me sorprendieron muchísimas cosas. Estoy tratando de aprender algunas de ellas de tus experiencias y de los hacks que tienes. Y pues muchas gracias por la invitación, mi querido Flaco. Va a ser una gran conversación ahora tenerte del otro lado del micrófono. Seguro que toda la audiencia podrá aprender también muchísimo de ti. Y me gustaría, Germán, que nos empieces por platicar justo eso. ¿Cuál es tu background? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Etcétera. Claro que sí, Flaco, muchas gracias. Pues primero que nada te platico del lado personal. Soy, como ya lo mencionaste, Germán Ahumada, tengo 47 años, tengo 5 hijos preciosos, 2 grandes de la primera administración, Germán y Paulina, tienen 28 y 24 años. Llevo 19 años casado con Marcela, mi esposa, la cual es mi media naranja, y con ella tengo 3 hijos, Juan Pablo, que cumplió ayer 15, Marcela 11 y Jerónimo 10. Y 2 perros. Entonces, del lado familiar, muy contento, son mi inspiración y lo que hace que me despierte todos los días. Son lo mejor de mi vida. Desde el punto de vista empresarial, pues te puedo decir que empecé a chambear desde los 18 años aproximadamente. Algunos trabajos previos, eso on and off. Te puedo decir que mi papá me llevaba a las obras desde que tenía como 3 años. Entonces siempre alrededor de los tabiques y la tierra desde chiquito. Y mi background principal pues ha sido en real estate. Trabajé en consorcio ahora 15 años. Te puedo decir que del lado de la mano con mi papá fui creciendo. Él me enseñó a trabajar. Una persona que admiro muchísimo y que pues, muchos ejemplos o cuestiones que utilizo en mi vida práctica, pues se las he aprendido a él. Trabajé 15 años en ARA, empresa familiar, aunque es una empresa institucional y pública, pues es una empresa que nació siendo familiar. Y pues cuando tenía aproximadamente 33 años, pues fue esos primeros parteaguas, ¿no? De mi vida en el cual pues era la opción o me dedico el resto de mi vida al negocio familiar o trato de emprender mi propio camino, ¿no? Apoyado por la familia, principalmente por Marcela, mi esposa, y evidentemente por mi familia, mis papás, mi hermana y demás. En todos los momentos de mi vida me han apoyado y tomé la decisión de emprender mi camino. Primero naciendo como una idea para buscar hacer inversiones, sí en real estate, pero no necesariamente en la parte de vivienda. Me asocié con Carlos Gutiérrez Andreasen, el cual es a la fecha mi socio, una persona que admiro mucho, respeto mucho y aprecio mucho. Él fue chairman de Merrill Lynch para Latinoamérica y juntos lanzamos este fondo Arta Capital, ¿no? La realidad es que al principio, pues él tenía un background más financiero, evidentemente, yo desde la parte de real estate, aunque pues siempre inmiscuido también en temas financieros. Pero pues lo que nació como una idea de hacer un negocio, en ese momento te puedo decir que nos conformamos como un fondo, porque en ese momento era cuando las Afores cambian sus regímenes de inversión
y puedan invertir en alternativos. Entonces, pues a la hora de buscar socios para invertir en los proyectos que estábamos viendo, digamos que la estructura que más le gustaba a los inversionistas, particularmente a las Afores, era estructura de fondos, ¿no? Ni Carlos ni yo teníamos un background de fondo de private equity, pero pues fuimos armando el equipo, la historia y demás. Y pues yo te diría que por un poco de dedicación, empeño, experiencia y suerte, logramos levantar nuestro primer fondo hace 12 años, 2010 aproximadamente. Y bueno, pues ha sido una experiencia y un camino padrísimo, ¿no? A la fecha, pues hemos levantado alrededor de 6 fondos. Em, por otro lado, tenemos algunas cuentas administradas e invertimos en diferentes clases de activos. Principalmente invertimos en real estate, bienes raíces, de todo un poco. Hacemos industrial, hotelero, turístico. Tenemos algunos proyectos de usos mixtos, comunidades planeadas. Y por otro lado, tenemos otra vertical que es energía e infraestructura, que ahorita estamos concentrados en inversiones de gas natural particularmente, pipelines de última milla, y pues una empresa de gas natural vehicular, entre algunas otras inversiones, ¿no? Eso es con lo que respecta al fondo. Recientemente, como sabes, y fuiste mi invitado, también pues acabamos de lanzar nuestro podcast el año pasado, Creciendo Podcast, creciendo de creer y ser, con doble E y S. Y es algo que me tiene sumamente motivado, en el cual pues nos enfocamos al tema del balance, a hablar pues de justamente todos los aspectos de cuerpo, mente y espíritu y cómo logras un balance entre ellos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que he hecho y lo que hago, mi querido Flaco. Sí, pues mira, yo creo que lo vamos a poder dividir en esos tres bloques, que creo que queda de maravilla. Yo creo que toda tu vida, como comenzaste tu vida profesional dentro de Grupo ARA, y yo creo que muchos de los aprendizajes seguramente que podrás compartir de tu padre y del grupo de personas que apoyaron en ese proyecto. Yo creo que tu padre ha sido uno de los grandes empresarios en México, sin lugar a dudas, pues una historia de éxito. Después de esta segunda parte, ya en Arta Capital, junto con tu socio, creciéndolo, y lo dices de manera también muy humilde, pero es un fondo que, o más bien un grupo que ha administrado o administra más de 28,000 millones de pesos ya en activos bajo custodia, que es un montón de lana. Y esta tercera parte que me encanta, porque me ha encantado descubrirte en esta etapa en donde ya más allá de todo lo que has logrado profesionalmente y económicamente, también estás volteando hacia adentro, ¿no? Y estás ya viendo esta parte de creer y de ser, en donde me parece que está mucho de tu propósito y me ha encantado conocerte a través de esta nueva faceta y platicar pues del Germán, ¿no? De a pie, y que nos platiques muchas de estas habilidades, disciplinas, pensamientos, reflexiones que has desarrollado alrededor del cuerpo, la mente y el espíritu. Pero empezamos por el principio. ¿Cómo Va fueron que va. estos primeros pues sí, pasos en tu vida profesional? Yo creo que siempre entrar a una empresa familiar, también siendo parte de la familia, es un tema complicado. Y sobre todo, ¿cuáles fueron estos aprendizajes que tuviste de tu padre? Entonces, si nos puedes platicar, pues lo bueno y lo malo, ahora sí que lo bueno y lo malo de empezar en el negocio familiar. Pues mira, como te digo, la realidad es que empecé trabajando en diferentes áreas, como te digo, siempre de la mano o muy ligado a mi papá. Desde antes, pues siempre la intención de mi papá pues, era que conociéramos del negocio y como te digo, íbamos a las obras desde chico, entonces el entender pues qué es lo que se hacía, ¿no? Dentro de todo esto, te puedo decir que cuando entré, uno de mis mayores aprendizajes, yo entré en 1994
y me tocó vivir la crisis de 1995. Yo pues, recién entrado a la Sí. empresa, ¿no? Y en ese entonces, ARA no era una empresa pública. Las tasas de interés, ahorita que hablamos de tasas de interés altas, eh, lo que eran tasas de interés altas eran en esa época, ¿no? Estábamos hablando de tasas de interés arriba del 100%, Wow. era una locura, ¿no? Y pues con la deuda que teníamos, el gasto corriente, recuerdo que todos los sábados íbamos a desayunar al Tox de Palmas con el equipo directivo y ver cómo bajábamos el gasto semanal, que en ese entonces era un gasto de 5 millones de pesos, a buscar bajarlo a 3 millones de pesos, ¿no? Y pues era una cuestión, imagínate el estrés y la angustia que también, pues mi papá me decía, pues a lo mejor no la libramos, ¿no? Con las tasas de interés a lo que están y con la palanca que tenemos, pues puede ser que en una de esas no salga el negocio. Yo te puedo decir que ese ha sido una de las experiencias más fuertes, pero por otro lado, más admirables de conocer a mi papá y de la estructura que tiene mental, que yo te diría que a partir de esas experiencias, siempre la mentalidad de mi papá fue ser una persona sumamente conservadora, ¿no? Nunca dejamos de pagar absolutamente nada a los bancos, reestructuramos los créditos, udizamos la deuda, lo cual pues fue algo buenísimo y por otro lado recibimos en ese entonces un apoyo importante por parte de Bancomer en ese tiempo, en el cual estructuramos una venta de casas en el que se escrituraba la casa al cliente antes de construirla y durante el proceso de construcción te iban dando administraciones y nosotros pagábamos la mensualidad del cliente hasta entregársela. Y eso pues fue algo que nos fue dando flujo para sobrevivir. Y curiosamente, pues fue muy rápido el darle la vuelta a las cosas. Primero hicimos una colocación privada en el mismo 1995 con Afinsa, que pues ese fue un suspiro importante y en 1996 salimos a bolsa, ¿no? Entonces yo te diría que esa pues fue la experiencia, por un lado, pues desagradable desde un punto de vista, pero por otro lado, el cómo aprendes a manejar las cosas en un momento de crisis, ¿no? Y eso, al cabo de los años, digo, te podría platicar miles de anécdotas, ¿no? Por las áreas que pasé, las cosas que aprendí de, de las personas que trabajaban o a la fecha, algunas de ellas en ARA, las negociaciones y cómo fui creciendo como persona, pero creo que cuando estás en un momento de crisis, pues es donde sale realmente quién eres, ¿no? Y pues de ese punto de vista yo te diría que he aprendido o aprendí en ese momento pues muchísimo y particularmente de mi papá en el manejo estos momentos de crisis, ¿no? Posteriormente eso, pues tú lo sabes, ¿no? Hubieron otras crisis, tronaron varias empresas muy importantes del sector y creo que a partir de esa primera crisis, lo que ha hecho el gran diferenciador de ARA es que es una empresa conservadora, ¿no? Y no se deja llevar y manipular por lo que los analistas o los mismos inversionistas dicen en momentos de presión cuando piensan que, oye, deberías de crecer más, deberías de tomar más palanca, el ROI, esto, el otro, lo importante. Creo que esa parte de ser conservador es el gran diferenciador de ARA y a mí me ha enseñado muchísimo para las cosas que estoy haciendo ahorita, ¿no? Pues sí, fíjate que es una gran comparación ahorita que las tasas están, ¿no? Históricamente altas, digo, en los últimos 20 años, y estamos en niveles de 11, digo, y en algunos plazos casi al 12%. Pues no me puedo imaginar cómo esto se podría ver
desde un punto de vista que fueran 10 veces más, ¿no? De más de 100%. Claramente lo que estaba sucediendo en ese entonces, con todo, ¿no? Con la devaluación, la inflación y una serie de cuestiones, pues hacían que el entorno económico fuera muy distinto. Pero para todos ellos que nos estén escuchando, los negocios de las desarrolladoras, pues lo que hacen es apalancarse mucho, ¿no? Como bien lo menciona ahora Germán. Entonces, pues estás hablando de que pues tal vez tenías deudas pues muy muy grandes y si te suben las tasas de manera súbita a estos niveles, pues el negocio se ve comprometido al grado que, como decía Germán, tenía que bajar. Imagínense esto, o sea, nada más póngalo en perspectiva, o sea, el gasto semanal de 5 millones a 3 millones de pesos es bajarle a la semana 40%, o sea, bueno, no me quiero ni imaginar lo que habrá sido en ese momento, pero como dices, yo creo que tal vez esas épocas en donde tuvieron que sortear tanto y evaluar tanto y modificar tanto la estrategia de negocio, seguramente los fortalecieron porque, pues, ¿qué fue? A mediados del 2010, entre 2010 y 2020, ¿no? Cuando tronaron varias de estas, Omex, Urbi, entre las principales, que como decías, pues llegaron a valer miles de millones de dólares, mucho por especulación, después inclusive hubieron malos manejos, no vamos a entrar en esos temas, pero creo que esa prudencia financiera fue lo que sacó a ARA adelante, ¿no? Sí, yo creo que es la prudencia financiera por un lado y por otro lado este concepto que digo de conservadurismo, ¿no? Las otras empresas, digo, como tú sabes, las contabilidades en empresas se manejan de manera distinta. Cuando ARA salió a bolsa, la contabilidad que se llevaba previo a salir a bolsa era sobre ingresos, o sea, sobre cash. Geo, que era la otra empresa que era pública en ese momento, llevaba una contabilidad de ventas por avance de obra y esto básicamente para que las cuentas que tenías por cobrar no fueran un pasivo, ¿no? Ya. Entonces el ingreso, porque de esa forma, si no toda la obra que tenías en proceso, pues era como una cuenta por cobrar y pues eso se llevaba X tiempo y lo tenías que registrar como un pasivo. Lo que sucede con las ventas por avance de obra, en ese momento, pues prácticamente todo lo que tú vendías, que no habías escriturado, se llegaba a escriturar. Entonces, cuando tú tenías una preventa, por así llamarle, empezabas la construcción y lo único que tenías era que terminar la casa para poder escriturar y recibir el ingreso que era cash. Nos Ya. hacen cambiar la contabilidad a ventas por avance de obra y todas las empresas posteriores que salieron a bolsa fue la misma contabilidad. A medida que van pasando los años, pues resulta ser que ya se había descremado el mercado de vivienda y muchos de los compradores no necesariamente eran sujetos de crédito. Entonces, una venta que tú ya había llegado un cliente que tú ya habías registrado como un ingreso, Ujú. resultaba que después se podía cancelar. Pero como tú ya lo tenías registrado como ingreso, pues muchas veces lo que buscaban las empresas era sustituir ese cliente para no darlo de baja en la contabilidad. Y esto lo que hizo fue que las cuentas por cobrar empezaron a crecer, a crecer, a crecer, Ya. porque tenías un inventario muy fuerte y un inventario de casas muy fuerte y no llegabas a la realización de la escrituración. En ese momento nosotros optamos por cambiar nuestra contabilidad, del cual pues en un principio fuimos criticados, pero lo cambiamos a ingresos, a cash, ingresos por escrituración. Y en ese entonces, pues muchas veces seguía la promesa de otras vivienderas de crecimientos de 20-25% y nosotros le decíamos, oye, ¿cuál es la Sí. necesidad cuando la realidad es que no se están dando las ventas? O sea, no se están consolidando al final, ¿no? Entonces, yo creo que fue todo esto que pasó una irresponsabilidad, creo que una ambición desmedida por seguir creciendo y no reconocer que el mercado estaba cambiando. Eso ligado con el apalancamiento, pues fue la gota que derramó el vaso y que pues hizo que muchas empresas crecieran y como decías
adicional a casos extremos de malos manejos, ¿no? Sí, pues sí, mira, ahora sí que el extremo de fake it until you make it. Y pues sí, inflar las ventas, pues no hacía ningún sentido, ¿no? Y digo, es muy fácil decirlo hoy cuando ya sabes qué pasó en la historia, ¿no? Pero en su momento, como decía, seguramente fue muy difícil, y me acuerdo, perfectamente, ¿no? Que también pudieron haber sido muy criticados, pero bueno, en GBM, que en su momento estaba por allá, siempre los han visto con mucha admiración y con mucha estima porque saben que son personas serias y que han hecho el negocio siempre de frente, con mucha responsabilidad y con mucha prudencia, y creo que eso en el tiempo, sin duda, les dará la razón. Ahora, pasando a Arta Capital, entonces, platícanos cómo se ve esa decisión, porque no ha haber sido nada sencillo, ¿no? Porque, pues por ese lado, tú tenías ya también mucha proyección, me imagino, pues también inclusive dentro de los planes profesionales de la empresa, seguramente eras alguien muy importante dentro del proyecto hacia adelante. ¿Cómo, o sea, qué estaba pasando por tu cabeza en esos momentos y cómo estabas viviendo tú ese proyecto y esta potencial transición? Pues mira, yo creo que la decisión viene acompañada un poco de hacer más cosas, ¿no? Ahora, pues, una empresa institucional dedicada pues, al sector de vivienda, preponderantemente de interés social, aunque hay media y residencial, pues era básicamente lo que hacíamos. Yo era director general adjunto y pues muchas veces para poder lograr hacer cosas o cambios dentro de la organización, pues mi cliente número uno y al que tenía que convencer pues era mi papá, ¿no? Y muchas veces pues te llevaba algún tiempo y finalmente pues se podía implementar y lograr hacer cambios, ¿no? Cambios desde, te puedo decir, desde estructuras de administración, el manejo regional de los diferentes proyectos que teníamos, posibilidades en un momento dado de hacer alguna colocación adicional, la posibilidad de la adquisición de alguna empresa, cosas estratégicas, ¿no? Y por otro lado, pues también el hacer cosas nuevas, ¿no? Y siempre la realidad es que la relación que yo he tenido y que tuve con mi papá, pues siempre fue una relación sumamente amigable y por otro lado de respeto, ¿no? Y al darme cuenta que muchas veces era complicado lograr ciertos objetivos, pues era un poco el decir, oye, pues puedo seguir aquí de esta forma. Y la realidad es que eh, mi papá con la energía que tiene, pues lo único que, o más bien lo que yo no quería, era pues estar esperando a ver cuándo bajara de la silla para yo poder tomar todas las decisiones, ¿no? Mi papá es una persona con toda la energía, es una persona, hoy por hoy tiene 79 años y te puedo decir que trabaja y le dedica y le da un empeño a Ara como si fuera una persona de 30 años, ¿no? Wow. Entonces, y eso pues la realidad es que me da muchísimo gusto y mucha alegría. Yo estoy y trato de estar muy cerca de él, aconsejarlo, participo en el consejo de administración. Sin embargo, pues yo también tenía la inquietud de hacer más cosas, ¿no? Y no era una cuestión vinculada al dinero o hacer más o querer ganar más para nada, ¿no? Era simplemente un tema de poder desarrollarme, emprender y poder tomar decisiones más ágiles, haciendo pues lo que yo sentía que era el futuro, ¿no? Ya, pues sí, yo creo que lo dices muy bien, ¿no? Y creo que ha de ser también, pues muy retador el poder transicionar después en este tipo de proyectos, como realizarte en algo que sea pues ajeno, ¿no? Porque pues tú desde pequeño pues venías con este proyecto muy enterado de lo que estaba sucediendo dentro de esta empresa, por obviamente la influencia de tu papá.
y después pues trabajando tiempo en esto. Pero siempre está el llamado, ¿no? En la clásica jornada del héroe, siempre está el llamado y me da mucho gusto que en su momento lo hayas tomado, más allá del dinero, porque ese es un tema que creo que si haces las cosas bien y si estás escuchando tu intuición y siguiendo un poco este llamado, que tenemos un episodio buenísimo, el 99 con Soraya Kudvi, que habla de la jornada del héroe, para todos ellos que no hayan escuchado, que se vayan a escucharlo y entenderán mucho de lo que seguramente estaba pasando por la cabeza de Germán en esos momentos. Y bueno, pues entonces se da este cambio. Y platícanos un poquito más ya de Arta Capital, ya nos comentaste un poco de tu socio, un poco cómo se fue formando este proyecto. Y, pero dinos ya en el plano más terrenal y cotidiano, ¿por qué es importante invertir en estos activos reales? ¿Cuáles son las diferencias que tienen los activos alternativos? A mí me encanta, es un tema del que he platicado mucho, pero me encantaría que nos pudieras compartir desde tu punto de vista por qué es importante invertir en activos alternativos, qué tipo de retornos existen, en qué tipo de proyectos invierten, etcétera. Sí, pues mira, yo te diría que, a ver, hay diferentes tipos de inversiones. Tú estuviste muchos años en GBM, tienes una experiencia en el mundo de las inversiones muy superior al que yo tengo. Y yo te puedo decir que de alguna forma, pues la parte de los activos reales, como bien mencionas, pues son inversiones pues bastante seguras partiendo de la base que inviertes en tabiques, ¿no? Y pues es un activo que ahí está físicamente y demás. Pueden haber, evidentemente, buenas inversiones, pueden haber malas inversiones, pero yo te diría, ligado al comentario que hacíamos de el aprendizaje de Ara, y hay una, como dicen en inglés, que lo único que te mata es the four-letter word. Sí sabes cuál es the four-letter word, ¿no? Sí. Debt. Debt. La deuda. Entonces, yo creo que si manejas las inversiones con prudencia, con poco apalancamiento y demás, pues siempre vas a tener el activo, ¿no? Evidentemente, pues lo que vayas haciendo en las inversiones en diferentes clases de activos, dentro de lo que es particularmente hablando de real estate, pues va cambiando el mercado, ¿no? Y dentro de esto, pues tienes oportunidades que es cíclico, ¿no? En su tiempo, te puedo decir que, por ejemplo, estaba booming aquí en la Ciudad de México el tema residencial y muchas de las inversiones, el precio por metro cuadrado de los departamentos subió de 30,000 pesos metro en la parte residencial a 120,000 pesos metro, ¿no? Y después con el cambio de administración, pues eso se cayó, bajó fuertemente y la demanda no ha regresado, ¿no? Al igual que en el mercado de oficinas y con la crisis en la pandemia, el tema de retail comercial ha sido difícil. Sin embargo, si tienes, como digo, poco apalancamiento, siempre es algo que regresa, ¿no? Y mantiene su valor y por otro lado, pues en su momento va subiendo. Hoy por hoy, la clase de activos que a mí más me gusta es el industrial. No es novedad todo lo que está pasando, el nearshoring, reshoring. A nivel global, también toda la parte de distribución y logística, y no es la excepción México, con todo el crecimiento de e-commerce, ha crecido como loco. Y el sector automotriz está creciendo. Entonces yo creo que México tiene una oportunidad brutal en ese sentido. Por otro lado, es una clase de activo que se maneja primordialmente en dólares, sobre todo lo que viene en la franja norteriza del norte del país. Y pues eso da bastante certidumbre a los inversionistas. Es una clase, como digo yo, es una inversión norteamericana. Son dólares, deuda en dólares, ingreso en dólares, clientes internacionales. Happens to be in México, ¿no? Entonces, tienes retornos en el cual, desde este punto
de vista dolarizado, en el cual de las inversiones que nosotros hacemos buscamos múltiplos superiores a las 2 veces y retornos TIRS entre el 15 y 17% en dólares, ¿no? Entonces, pues es más o menos lo que vemos. Nosotros en inversiones en pesos, pues más o menos buscamos los arribas de los 20, eh, establemente poder tener ese tipo de retornos. Y digo, yo creo que a fin de cuentas mucha gente de una o de otra forma ha invertido en bienes y raíces. Yo creo que hoy por hoy con los fondos de capital privado es una oportunidad para invertir y diversificar, ¿no? O sea, muchas veces pues resulta que alguien le metió lana, pues es que mi primo va a hacer un desarrollito o algo así, pues yo le metí y pues eso representa mucho riesgo, ¿no? Cuando tú metes a un fondo, pues tienes una diversificación administrado por profesionales y dentro de eso, pues hay diferente clase de activos, ¿no? Dentro de los alternativos tienes los fondos de capital privado, por otro lado, pues están las fibras, que pues eso va más enfocado al dividend yield. En fin, yo creo que es algo importante y las mismas Afores o los fondos de pensiones e inversionistas se han dado cuenta que es un tipo de inversiones que tienen que hacer pues para mejorar la curva y subir los rendimientos de lo que tienen en activos reales. Y es algo que pues ha pasado históricamente en todo el mundo, en países desarrollados, y México lleva relativamente poco invirtiendo en esto, me refiero a las Afores, eh, pues aproximadamente estos 10, 12 años, y pues yo creo que vino para quedarse, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que estos portafolios, el famoso 60-40, ¿no? Que era pues tener una exposición sobre todo a renta variable y después a renta fija, le llamaban en algunos lugares, mejor conocido como deuda, creo que es un mejor nombre, en el que tenías pues ciertos activos que están sujetos a, sobre todo eran principalmente acciones en la bolsa, en la parte de renta variable y después la otra parte eran bonos, principalmente gubernamentales y corporativos, pero sobre todo en Estados Unidos, cuando tenías las tasas al 0%, pues muchos de estos bonos te estaban pagando, pues digo, entre el 0 y el 2-3%, ¿no? Inclusive por abajo de lo que es la inflación. Y por otro lado, pues eso generó que los activos de riesgo, por llamarlo de alguna manera, las acciones, pues subieran de manera muy, muy importante. Los múltiplos que estabas viendo, sobre todo en empresas de tecnología o de crecimiento, pues llegaron a ser múltiples veces lo que eran en un promedio. Si no mal recuerdo, el Standard Poor's 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, suele cotizar pues como 15 veces price earnings, ¿no? El precio entre las utilidades de las empresas, y esto se fue pues casi a 20 saltos, ¿no? Con lo cual estás descontando que hacia adelante el rendimiento que ibas a tener, pues ya no iba a ser de estos 10, 12% que tenías anualmente durante los primeros, bueno, durante los últimos 100 años de historia, sino que pues se iba a ser pues casi que la mitad, ¿no? Entonces eran entre 6 y el 8 y del otro lado tenías esto al 0, entonces ya el rendimiento promedio que tenían los portafolios, pues estabas hablando pues entre 4 y 6%. Y con eso, pues muchas de las personas, sobre todo los baby boomers, los famosos baby boomers, que eran los que la masa no y la mayoría del dinero invertido, pues no les iba a dar para el retiro. Entonces estaban como fallando las cuentas. Y la realidad es que hay una oportunidad muy, muy grande en esta parte de activos alternativos que nos platica Germán, porque ahí es donde se están generando estos retornos que van y que son superiores al mercado. Ahora, pues también tienen algunas áreas de oportunidad, por llamarle así, ¿no? No son activos que tengan mucha liquidez, no son activos en donde existan vehículos que te den fácil acceso, ¿no? Suelen estar acompañados también de montos altos de inversión. Como decía Germán ahorita, pues sus principales clientes, me imagino, son las Afores y muchos clientes institucionales. Entonces, pues hay algunos temas que hay que considerar, sobre todo dentro del perfil de riesgo y el perfil de liquidez de la gente, pero yo creo que sin lugar a dudas, los activos alternativos van a ser los que van a ayudar a compensar muchas de estas bajas en los retornos, sobre todo los activos públicos, que dada la democratización de los activos y, en fin, pues yo he trabajado mucho para ayudar en eso, en GBM,
en Bits o en otras empresas, pues se puedan manifestar de esta manera. Pero yo creo que los activos alternativos van a ser parte fundamental de las carteras y de los portafolios de inversión de todas las personas en los próximos años. Y pues vehículos como el de Germán y fondos como el de Germán son muy interesantes. Pero platícanos un poquito más. ¿Quiénes son tus clientes principales? ¿Qué tipo de inversionistas aceptas? ¿Cómo gestionan el fondo, etcétera? Pues mira, yo te diría que, digo, tenemos dos clientes, ¿no? Por un lado es el inversionista que confía en nosotros para invertir en los diferentes activos que buscamos. Y en eso, pues es algo diversificado, ¿no? Tenemos por un lado las Afores, tenemos otros fondos de pensiones, aseguradoras, algunos family offices sofisticados, algunas bancas privadas inclusive, que los clientes de banca privada han invertido con nosotros. Y estamos buscando ampliar estas bases, ¿no? Eventualmente nos gustaría generar algunos vehículos o trabajar con algunos ya existentes que hacen crowdfunding, sobre todo en inversiones más seguras. No te diría yo que necesariamente sean las de más altos rendimientos, pero como dices tú, que sea una mayor facilidad de entrada y de salida y que por otro lado pueda recibir un flujo, ¿no? Muchas veces alguien invierte su dinero en decir, pues voy a comprar un departamento y lo voy a rentar y con esa lana Sí. voy a tener algo de flujo. Y la realidad es que hoy por hoy yo te puedo decir, por ejemplo, estamos haciendo algunas transacciones. Recientemente firmamos un contrato con Mercado Libre para hacer Ujú. una nave industrial, un centro de distribución, que son 1 millón de pies, que son 100,000 metros cuadrados de construcción. Más o menos esa inversión, estás hablando que son alrededor de $100 millones, ¿no? Wow. En una nave. Pero es una belleza porque es un contrato de que es a 10 años, ¿no? Más o menos a 10 años. Es en dólares, con un cliente AAA, con garantía de Mercado Libre Inc. Y que pues prácticamente construyes, lo tenemos, lo vamos a apalancar derivado a que es un build to suit y ya con un cliente bastante seguro a un 50%. Y dentro de eso, pues ya recibes flujos, ahora sí que casi, casi nada más llegas a cobrar la renta, ¿no? Comparativamente con otra clase de activos que hemos invertido en el pasado, que pues es más complicado, ¿no? Por ejemplo, los centros comerciales, que si alguien no vendió bien, cambia, lo sustituye, le muévele. Entonces, esta clase de activos que pensamos que son bastante seguros y que tienen una buena rentabilidad, un ingreso, un dividendo, creemos que puede ser un producto que le podríamos presentar a gente de manera más pulverizada o por llamarle hacer un crowdfunding y que puedan tener un dividendo de manera mensual o trimestral. Y es parte de lo que buscamos innovar, ¿no? Hoy por hoy, como te digo, están nuestros clientes institucionales, que son esos inversionistas, y por otro lado, pues están nuestros clientes finales, que pues en este caso, por ejemplo, es los Mercado Libre. Hemos hecho algunas naves para Amazon igualmente. Ahorita tenemos una proyección para hacer varias cosas alrededor de esto. Y, y por otro lado, pues estamos también invirtiendo de manera importante en el sector turismo, en la parte de hotelería y residencias vacacionales. Entonces es algo que estamos bastante activos, ¿no? Adicional a algunos otros proyectos que tenemos, como mencioné, pues el tema de comunidades planeadas. Tenemos un proyecto muy grande en la zona de Lomas Verdes, son 180 hectáreas, anclamos el proyecto Confort, ahí vamos a hacer una ciudad salud, un centro urbano, centro comercial, residencial, una verdadera comunidad y como decíamos, bajo un ambiente que
le llamamos el Live, Work, Play en un solo lugar, ¿no? Entonces, estamos diversificados en lo que estamos haciendo. Evidentemente, hoy por hoy hay cierta clase de activos que son preferenciales, pero el ciclo siempre cambia, ¿no? Entonces, creo que hay que tener esa diversificación porque nunca sabes cómo se van moviendo las corrientes. En términos de gestión, en términos de gestión, fíjate que parte de lo que buscamos, evidentemente a medida que vas creciendo, pues tienes que trabajar importantemente en los procesos internos, ¿no? Em, para no nada más generar riqueza, sino que también generar valor. Y que el día de mañana, pues si no estamos Carlos o yo, la empresa pueda seguir. Habiendo dicho eso, también lo que buscamos es ser una estructura bastante plana. Siempre lo que mencionamos es, no hay un tema de jerarquías, digo, hay ciertos nombres de puestos y demás, pero es open door y con cualquiera que se acerque a mi oficina o a mí, pues puede tener una opinión, comentar, pedir, dar ideas y creo que eso tiene muchísimo valor. Entonces tratamos de manejar eso lo más plano posible en lo que hacemos. No, pues, fantástico. Yo creo que lo que dices describe muy bien el profesionalismo y ya el nivel al que están, ¿no? Y bueno, por supuesto el modelo de negocio y por ende de rentabilidad. Si alguien los quisiera buscar, ya fueran crowdfunding, ahorita me vinieron varios a la cabeza que después te presentaré, que seguramente estarán interesados en ayudarles a generar más acceso a este tipo de productos. Pero bueno, desde crowdfundings o clientes potenciales que quisieran analizar la posibilidad de desarrollar algo de la mano de ustedes o inversionistas potenciales, ¿dónde los podrían buscar, Germán? Directamente en nuestra página en artacapital.com.mx o .mx, sí, .com.mx. Ahí nos pueden buscar, me pueden buscar para cuestiones de Arta, particularmente en mi correo electrónico también, al que guste, gaa@arta.com.mx. TH es Arta, es TH. Entonces, pues bienvenido y con mucho gusto. Buenísimo. Sí, la página es artha.com.mx y bueno, ya también les compartió Germán su correo, entonces si están por ahí interesados en colaborar o invertir con ellos, pues adelante. Yo creo que seguramente habrá mucho que dar en fin, creo que queda claro el potencial y no nada más eso, ¿no? Que ya es una realidad todo lo que están creando y muchas felicidades a ti y a tu socio porque lo que han creado, pues sí, claramente va a trascender, como dicen también en el grupo de colegas y colaboradores que están participando. Ahora pasemos a la parte importante, que esta es la que me venía saboreando desde que empezamos. Exacto. Buenísimo. Platícanos de tu jornada del héroe, Germán. Platícanos pues, cómo se ha desarrollado, porque pues todo pinta que pues la vida va como siguiendo su cauce perfecto. En fin, ¿no? Todo tu trabajo en ARA, después ahora en Arta, se ve que estás volando muy alto, pero platícanos qué es lo que sucede dentro del ser humano y qué te lleva también a iniciar creciendo con el mayor lujo de detalle posible. Sí, pues mira, no te sé decir el momento perfecto, ¿no? Creo que siempre me he considerado una persona espiritual, de alguna forma balanceada entre lo que hago con mi familia, el trabajo, mis amigos, el deporte y demás. Pero yo creo que hay ciertas etapas en la vida, no quisiera llamarle midlife crisis, ¿no? Pero creo que durante la pandemia a muchos pues, nos dejó mucho tiempo para pensar, para reflexionar qué es lo que es realmente importante para ti en la vida, ¿no? Si bien el trabajo y lo que he hecho en Arta Capital con Carlos y con toda la gente que colabora con nosotros es algo increíble y padrísimo y estoy sumamente contento y agradecido por las oportunidades que he tenido, lo que he aprendido de toda la gente que colabora con nosotros y clientes, inversionistas y demás.
llega un momento como que dices, ¿qué más, no? O sea, ¿cuál va a ser el legado que voy a dejar? O sea, vas viviendo la vida, te va bien económicamente, estás haciendo las cosas bien, pero dices, ¿qué más? O sea, ¿qué es lo que es realmente importante? ¿Dónde puedes dejar algo de huella? Y creo que pues es parte de, ¿no? Ligado con algunas experiencias que he tenido en el pasado que todavía te cuestionas aún más, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años me dio hepatitis, la A, o sea, nada grave, ni estuve grave, pero en ese momento también es como de reflexión de lo vulnerables que somos, ¿no? Y cómo de alguna forma, pues en un momento dado, pues puedes llegar hasta perder la vida o tener una enfermedad, no tener la salud. Y creo que hoy por hoy, pues lo que busco es vivir al máximo, ¿no? O sea, vivir al máximo. Soy una persona sumamente curiosa. Me gusta aprender de los demás, así como he aprendido de ti y de lo que platicamos hace poquito, el research que tuve y demás. Es algo que estoy muy emocionado y contento, ¿no? Y creo que el podcast es una de las primeras iniciativas que tenemos para, pues uno, platicar con gente que tenga experiencia, que sean expertos en diversos temas, ya sea en mente, cuerpo y espíritu, cómo viven su día a día, cómo logran tener un balance y un equilibrio en la vida. Y desde esa perspectiva, pues, ¿qué puedo aprender yo? Y compartir con la audiencia y que ellos también puedan aprender, ¿no? Entonces es un momento padrísimo que estoy viviendo. Me he dado cuenta y pues por lo que también la gente ha pedido, ha compartido en redes y demás, que debemos de hacer más al respecto, ¿no? Entonces hay algunas ideas que tengo hacia adelante. Cuando llegue el momento encantado, pues volvemos a platicar y te platicaré de esas nuevas iniciativas que estamos buscando, pero sumamente contento y emocionado. Creo que Creciendo es una plataforma magnífica para aterrizarnos y darnos cuenta de lo que realmente importa en nuestra vida, ¿no? Más o menos por ahí va. Sí, no, pues la verdad es que me encanta. Muchas felicidades también por esa iniciativa. Yo creo que, pues sí, el verdadero valor de toda la humanidad y de cada uno de nosotros está en lo que damos, en lo que ponemos allá afuera. Y creo que más allá del éxito profesional que ya has tenido, en fin, conozco también a tu hijo, también a Germán, que fue el que organizó este meetup desde el principio, también a alguien a quien estimo y admiro mucho y que últimamente a él sí me lo encuentro en todos lados, entonces mandamos a saludar al buen Germán. Pero bueno, me ha quedado muy claro viéndolo de primera mano, pues la calidad de padre que eres, de la familia que estás formando, la profesión, pero como dices, yo creo que va más allá de eso, ¿no? Y creo que tenemos esta responsabilidad con la humanidad y me da mucho gusto que también estés entrando en este medio porque hacen falta más voces que puedan contar estas historias y que también puedan desde la humildad y la vulnerabilidad, como lo decías, porque es bien real, ¿no? De lo frágil y lo efímera que es la vida, poder hablar de las cosas que verdaderamente importan. Entonces, estoy seguro que te va a ir muy bien y esta plataforma creciendo seguramente seguirá creciendo, como bien dice el nombre, y me da mucho gusto y te quiero felicitar. Me gustaría que nos platicaras algunas prácticas que tengas tú en esta cuestión, ¿no? Sabiendo de tu curiosidad, que yo también me identifico mucho con eso. ¿Qué haces tú para estar bien en cuerpo, mente y espíritu? ¿Qué tipo de prácticas, hábitos tienes? Pues mira, soy, como dicen, no sé si muchas veces son hacks, prácticas o mañas, ¿no? Pero tengo O las de tres. todo, ¿no? Exacto, exacto, tengo las tres. Fíjate que, digo, dentro de las prácticas, digo, el común denominador, pues trato de hacer ejercicio. Me he vuelto una persona mucho más consciente, ¿no? Más consciente del tiempo.
y a qué le puedas dedicar el tiempo que realmente tiene valor. Y creo que eso es algo sumamente importante. Yo te podría decir que en mi rutina, normalmente pues los domingos tengo un espacio que me despierto más o menos temprano y desayuno y planeo mi semana, ¿no? Entonces, de ahí, desde que, pues digo, lees cosas que te gustan y demás, pero trato de organizar mi semana, toda la semana, las cosas que quiero hacer desde el punto de vista personal. Digo, tengo, ahora sí que en términos de planeación, también toda la parte de los propósitos de año nuevo y demás, tengo como un chart así enorme con dibujitos y demás y qué cosas quiero hacer en diferentes ámbitos de mi vida. Es una aplicación que se llama iThoughts, que está muy padre porque organizas, tú estás en la parte central y dentro de esto, pues justamente pongo en mi trabajo, en mi familia, en mi persona, la parte física, con mi hermana, con mis papás, con mis hijos, y de eso, ¿cómo lo vas bajando, no? Hace muchísimos años tomé el curso este de los 7 hábitos y de alguna forma, pues no es nada más toda la parte de los propósitos, no es dejarlos en propósitos, ¿no? Sino que esos cómo los construyes y cómo los vas bajando a objetivos y metas y de ahí cómo los vas programando. Entonces, a partir de esa parte, pues tengo una programación personal en el cual trato de buscar tener mis objetivos por trimestre, por mes, por semana y objetivos maestros, ¿no? Entonces, esa parte es un hábito que pues sí lo llevo practicando desde hace muchos años y que me ha funcionado en lo que hago. Eh, trato hago ejercicio físico, o sea, de gimnasio más o menos 5 veces a la semana, 3 entre semana y 2 el fin de semana. Aquí una combinación de cosas, hago spinning, una elíptica que no es la típica elíptica, se llama AMT, que es como un Ujú. entre step y elíptica, que es padrísima. Algunas Ok. rutinas funcionales, eh, algo de, algo de meditación y de respiración. Recientemente, justamente este fin de semana, fíjate lo padre que es toda esta parte del podcast y de lo que vas aprendiendo, ¿no? Entrevisté a un cuate que se llama Gabo Arroyo, que tiene una historia muy padre. Aprovecho el comercial para Sí, la gente que claro. nos está escuchando, que lo escuche porque es una historia, la verdad, impresionante. Y que este cuate se metió a respirar, tomó el curso de Wim Hof y Ujú. le cambió su vida, ¿no? Pues me gustó mucho la entrevista, leí el libro de Breath, Respira, se llama en español, y me inscribí al curso de Wim Hof, ¿no? Y lo fui a tomar este fin de semana. Vino de nuestro equipo en Creciendo Jimena y Mónica, fue Juan Pablo mi hijo, mi mamá conmigo, otro cuate que me llevé y la verdad fue una experiencia padrísima, ¿no? Entonces esta parte de aprendizaje se me hace algo padrísimo. Entonces trato de ¿cómo se llama? De tener esa parte de ejercicio, de meditación. Estoy tratando de hacer y bajé una aplicación que se llama Stretch, que Ujú. es mejorar mi flexibilidad, que creo que es algo sumamente importante. También hago de repente yoga, pero creo que el tener flexibilidad, sobre todo para cuando envejeces, envejecer bien, se me hace algo sumamente importante, ¿no? Y bueno, pues de mañas, ¿qué te podría decir? Me tomo todas las vitaminas que te puedas imaginar. A mi smoothie de la mañana cada vez le echo más cosas, pero es algo que me encanta. Tengo una bebida que me echo todos los días, que es un té en medio galón. Me echo un té de limón amarillo con perejil y jengibre, que Ujú. es una maravilla y te ayuda a desinflamar, te limpia los órganos,
de todo, ¿no? Siempre que platico esto dicen, qué bien. Y les dije, y aparte cuando me lo empecé a tomar, bajé como 5 kilos. A ver, pásame la receta. Ahora sí, entonces sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces, digo, de esas mañas tengo varias. Tengo un regalo que me hizo Marcela que estoy por empezar a usar porque literal llegó ayer, que es una máquina de hidrógeno molecular que Ajá. ya te contaré, pero pues básicamente eh, es la octava maravilla, ya luego te platicaré si sí o si no, pero que te cura cualquier cosa, ¿no? Enfermedad, desinflamación, esto y demás. Entonces, estoy emocionado de probar ese nuevo gadget que me acaba de regalar Marcela justamente de aniversario. Eh, en fin, pues me gusta, leo muchos artículos. Hoy por hoy de libros estoy más en el rollo de audiolibros. Me encanta Ujú. porque puedes estar escuchándolos en todo momento, en cualquier lugar. Entonces, pues eso me ha dado pues más riqueza en términos de ir aprendiendo más sobre todos estos temas que estamos hablando. Y de hobbies, pues, ¿qué te diré? Me gusta jugar golf. No soy muy bueno, pero me gusta jugar golf. Me gusta, le doy al kitesurf, Ujú. que me encanta. La esquía de nieve, igual que tú. Y pues algunos otros deportes que me encanta mucho. Me gusta ver a mis cuates. No los veo tanto como me gustaría, pero los busco y le dedico mucho tiempo a mi familia, ¿no? A mis hijos, a mi esposa, tratamos de salir a cenar una vez a la semana, Ujú. en el cual es un momento muy padre porque pues te sales de la rutina y platicas en qué estás, ¿no? Para seguir en sync y estar en sync en todo momento, entonces algo que se me hace padrísimo. No, pues bueno, ya podremos escribir también un libro de todos tus hacks, hábitos, prácticas y mañas. De verdad que qué fascinante, Germán. Te felicito porque yo siempre lo he dicho. Yo creo que detrás del éxito profesional tiene que haber un éxito personal y me queda claro con todo lo que nos platicas que estás muy trabajado, que nada de esto es coincidencia, porque es un tema de hacerlo todos los días y yo siempre digo, hay muchos libros que me encantan, pero hay uno de Bill Walsh, este entrenador de fútbol americano que se llama The Score Takes Care of Itself, o el resultado toma cuidado de sí mismo o se da a sí mismo y habla del proceso que tienes que seguir para ganar. Y a veces pareciera que pues hay como shortcuts o atajos para llegar al éxito, pero yo creo que más bien es un tema de compromiso y disciplina y en fin, me queda clarísimo todo lo que haces y me da mucho gusto saber que no soy el único raro que hace muchas de estas locuras y que también puedo verme en ese espejo a través ahora de las cámaras contigo, Germán. Te felicito muchísimo, de Sí, verdad, que habla no, muy bien de muchas ti gracias. y la gente ahora ya tiene con qué divertirse con todas estas aplicaciones. Yo también ya tomé nota. Ya me platicarás de la máquina de hidrógeno molecular. Eso suena ahora sí que la siguiente frontera de la tecnología. A ver qué tal te va. Y estaremos Sí, compartiendo sí, mucho. Ahora, ya para cerrar, tres preguntas. La encantado. primera es, ¿libro favorito? Uno solo. Hijos, uno solo está difícil. O un par si quieres. Pues Digo, sabiendo que te gusta tanto. mira, hablando de estos temas, un libro que me encantó fue el monje que vendió su Ferrari. Es un Ujú. libro chiquito, que seguramente has leído, y que pues va muy relacionado a todo lo que estamos hablando, ¿no? No yéndote tanto al extremo, pero creo que es una historia muy padre. Creo que mucha gente lo ha leído, pero para el que no, pues es de un cuate que era un workaholic, muy exitoso, un abogado muy exitoso y que me parece que sufre un infarto y fue el parteaguas de su vida. Decide dejar todo lo que tenía y se va con los monjes a meditar
y después regresa y alguien que trabaja con él, pues le platica todas las experiencias que tuvo, ¿no? Y cómo se da cuenta de lo importante y las cosas que son realmente importantes en la vida. No lo quiero echar a perder, pero es algo muy padre. Y déjame decirte de dos más, porque hay varios temas que están medio relacionados, pero que me gusta mucho y es en el aspecto de ¿cómo se llama? De visualización, ¿no? Ujú. Hay un libro que se llama Un curso de milagros, no tanto la parte del texto, pero sino la práctica, lo que es el curso como tal, que es aprender a desaprender lo que los patrones que tenemos de toda la vida y que son literal ejercicios de un año en el que te habla de que toda la realidad que vivimos y lo que hemos aprendido eh, no existe y tienes que reaprender nuevamente y visualizando que pues todo lo que puedes o lo que te propones pues lo puedes lograr, ¿no? Y va muy vinculado al libro de Joe Dispenza de Breaking the Habit of Being Yourself, Ujú. que a fin de cuentas es bastante similar. El curso de milagros lo que es interesante es que tiene este libro de ejercicios, ¿no? Viene una parte que no es de religión y demás, que pues le puedes creer o no le puedes creer, pero creo que vale la pena leer el texto para entender de qué se trata el curso como tal, pero las prácticas es lo que es importante. Y es muy Ok. similar, como digo, al de Breaking the Habit of Being Yourself, porque si tú empiezas a repensar lo que eres hoy y te empiezas a visualizar como esa nueva persona, es el primer paso para lograr el objetivo que quieres lograr. Si tú te pones para el que reza o para el que medita y te pones a pedir las cosas, pues siempre estás en un aspecto de pedir en lugar de recibir, ¿no? Entonces, cuando tú agradeces Mm, lo que tienes pensando que lo tienes ya, eh, pues es más fácil que te lleguen esas cosas, ¿no? Y todo eso pues también requiere un trabajo y disciplina y programártelo y ligado con la parte de las metas y propósitos y aterrizarlo, pero es ir generando ese plan viéndolo como algo que realmente lo puedes hacer. Y por eso son libros que me llaman mucho la atención y me encantan. Hay algunos otros que también me gustan mucho, pero pues tampoco quiero dedicar aquí tanto tiempo a hablar del tema. buenísimo. Portafolio de inversiones. Tu portafolio de inversiones personal, más o menos, ¿cómo se ve? ¿Cómo está distribuido? Activos alternativos, acciones, cash, etcétera. Pues mira, te puedo decir que preponderantemente estoy invertido en mi negocio, Claro. como dicen, all in, pensando que debe crecer. Nosotros invertimos por lo menos, el 5% en cada uno de los fondos que tenemos y de las inversiones que tenemos y en los managed accounts. Y en muchas cosas hacemos inversiones en directo. Entonces, pues siempre hemos tenido una filosofía porque confiamos en el negocio y estamos convencidos de double down, ¿no? Entonces, yo te diría que mi patrimonio en un 90% está metido en el negocio. De lo que no tengo metido en el negocio, pues he tratado de diversificar. El 90% de las inversiones en ARTA que tenemos son en México, tenemos algunas en Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy estoy más dolarizado. La realidad es que nadie sabe para quién trabaja o como dicen, nunca me hubiera imaginado que el tipo de cambio iba a estar como estaba hoy, pero la realidad es que esas inversiones, pues yo ya las veo más en dólares y de largo plazo, no pensando en verlo en pesos eventualmente. Y en ese sentido, hoy por hoy estoy invertido más o menos un 40% en renta variable y 60% en renta fija y pensando incrementar mi posición de renta variable
pues no más que haya un poquito más de visibilidad de lo que viene, ¿no? De lo que viene, pero creo que para mi edad y para pues, lo que veo y lo que tengo, el 60 en variable, 40 en fijo, pues es algo que me gusta, ¿no? Más o menos en esa distribución. Buenísimo. Pues sí, yo creo que siempre habla bien, como dicen, ¿no? Put your money where your mouth is, ¿no? Y skin in the game, como diría también Nassim Taleb. Entonces creo que es una gran señal y bueno, en fin, si es algo que sabes hacer y lo has hecho también, pues creo que ahí hay que tener también ese double down, como bien mencionas. Y ya por último, Germán, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Pues mira, yo creo que los viajes, el tener momentos, no nada más los viajes, o sea, los momentos, o sea, las inversiones en un buen viaje, la compañía que puedes tener, estas cenas que digo que tengo con Marcela o con mi familia, fuera de la casa, rompiendo la rutina, yo creo que son por mucho las mejores inversiones que he tenido, ¿no? Creo que al final del día, cuando tú volteas atrás, la vida está hecha de momentos y esos momentos pues son lo que te da la alegría, ¿no? Cuando te juntas con un amigo de la infancia o de hace mucho, pues siempre te acuerdas, oye, te acuerdas del viaje que tuvimos cuando hicimos, con tu familia es igual, vivir experiencias, conocer, pero sobre todo convivir con la gente que quieres, creo que es la mejor inversión que puede hacer cualquiera. No, pues gran manera de cerrar el podcast, no podría estar más de acuerdo. Yo creo que pues compartir desde la presencia, que después es bien difícil, y estos grandes momentos, estas grandes experiencias, pues desde lo pequeño, como dices, estos momentos que tienes ya con tu esposa de manera semanal, seguramente con tu familia de la misma manera, o estos viajes que sin duda siempre son memorables y yo creo que más allá de la perspectiva que te dan y del conocimiento, el poder registrar esos eventos y tenerlos guardados ahí para siempre, sin duda es una gran inversión. Pues no tengo más que agradecerte, Germán, eres un rockstar de el dinero y también de la vida, de verdad, muy entusiasmado de ver todas estas paralelas que tenemos en común y también de poder compartir este episodio con todos allá afuera. Yo creo que va a haber muchísimo aprendizaje, en fin, tienes una vida de mucha riqueza, sobre todo en el sentido personal y creo que eso se ve reflejado en todos los ámbitos de tu vida, además de un almanaque de colecciones en cuanto a hábitos y temas de productividad y de poder fomentar cuerpo, mente y espíritu, como bien lo mencionas, y sobre todo que la gente vaya a escuchar tu podcast, Creciendo Podcast, que es una gran iniciativa y nuevamente invitar a todo el mundo que le escuche. En fin, muchísimo de qué aprenderte, estimado Germán. Y no Flaco, tengo más que palabras de muchísimas gracias agradecimiento por la por el tiempo. invitación. Te mando Igual un muy muy, muy fuerte abrazo. contento de estar en tu podcast, de poder compartir con tu audiencia, de platicar contigo. Creo que definitivamente ahora que estés por acá nos tenemos que juntar, platicar, convivir un rato de las diferentes experiencias que hemos tenido, intercambiar notas. Ya te platicaré de la máquina de hidrógeno molecular, que estoy bastante emocionado, y de otros hacks Sí. que tengo, pues, encantados de platicar y te agradezco mucho la invitación y te felicito por lo que has logrado, lo que has hecho y pues nuevamente te deseo mucho éxito en tu fondo. Cuando lo lances, pues me avisas y encantados de participar. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.